Más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron desplegados en Los Ángeles, California. Esto debido a que hubo diversas y múltiples protestas contra las políticas de deportación de Donald Trump. Y bueno, esto causó mucha indignación entre la población migrante, principalmente latinoamericanos, que salieron a las calles a exigir que se les respetara los derechos humanos, que se les tratara con respeto, simplemente por una cuestión de que es evidente el racismo de Donald Trump. Sabemos que es un hombre de cierto estatus y que le gusta el discurso fácil, de cierto discurso de odio incluso. Entonces salen porque literalmente los policías del ya ahora famoso ICE, que es el servicio de migración y control de aduanas, estaba haciendo redadas masivas en cualquier lugar, literal, escuelas, hospitales, en la calle podías ir pasando y te agarraban, y si no podías comprobar tu nacionalidad, te deportaban en ese mismo momento, ¿no? Y hay otras cosas que también no se hablan mucho, que dejaron un poquito de lado los medios hegemónicos, y fue que a muchos de estas personas que agarraron, y aunque si bien dentro de la ley burguesa podrían ser llamados como indocumentados, ilegales, que están haciendo un delito, la verdad es que prácticamente ninguno de ellos pasó por un juicio. Incluso hay gente que llevaron a las cárceles de Bukele en El Salvador bajo el pretexto de que eran criminales, de que estaban haciendo red de tráfico y otras acusaciones que la verdad no tienen mucho sustento más que el propio racismo del norteamericano del estilo de Donald Trump, y que la verdad pues no solo viola la cuestión de los derechos individuales en Estados Unidos, sino que raya también en la violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Entonces empezó estas protestas, desplegan a la Guardia Nacional. Pero hay algo interesante, ¿por qué se empiezan a hacer estas redadas en específico en Los Ángeles? Y yo creo que eso es bien curioso, Tocayo, porque es un estado que es demócrata, ¿no? Que es de fuerza demócrata, que además tiene una historia de migración bien importante. Estaba viendo que hay un 22% más o menos de población que son descendientes de latinoamericanos. Básicamente los que han ido a California saben que se habla español en todos lados, que hay cierta culturización mexicana, ¿no? Los mexicoamericanos están muy reinantes en la cuestión del idioma, la cultura, la religión, la música y bueno, todo el contexto social, el tejido social de Los Ángeles ya está muy mexicanizado. Entonces, pues bueno, pasa algo, este fenómeno en California. Yo me pregunto que si esto Donald Trump, ¿por qué no lo hace en Miami, ¿no? Con los cubanos, por ejemplo. Eso no lo haría allá, ¿no? Porque saben que esa población vota a la derecha, también porque le sirve de dique ideológico a la cuestión de la isla de Cuba, pero sí lo hace en California, ¿no? Con esta retórica de antiinmigrante, xenófoba, y que bueno, Donald Trump está en un parapeto donde le tiene que cubrir esta demanda que estuvo haciendo durante fuera de su sexenio, cuando estaba compitiendo, esta promesa de campaña. Entonces a su voto duro le debe cuestiones de este estilo que van en toda la línea del discurso xenófobo, pero por otro lado se está arriesgando también a que esto se haga muy impopular, y parece que esto está pasando, Tocayo, ¿no? Que las protestas se están haciendo más fuertes, más masivas en contra de la represión y de la línea xenófoba, y se están extendiendo en varias ciudades. Entonces, aunque Donald Trump quería, supongo yo, pagarle a su voto duro con una acción muy simbólica, muy teatral como es él, y cubrir los 3,000 migrantes diarios fuera del país y cumplir con su meta de este estilo, hacerse el presidente que más deportaciones ha realizado, está estirando mucho la liga. Entonces corre el riesgo de hacerse tan impopular, de perder próximas elecciones en la Cámara, de no tener la fuerza en la Cámara para seguir haciendo reformas y su plan en general, ¿no? Incluso muchos gobernadores, intelectuales en Estados Unidos ya se pronunciaron en contra de esto. Karen Bass, que es la alcaldesa de California de Los Ángeles,
también ya se pronunció en contra de esto, no porque esté apoyando a los migrantes, sino la forma en que se les está tratando. Y bueno, estamos viendo análisis muy miopes como los que acusan, ¿no?, a Claudia Sheinbaum de que están desestabilizando al país, cuando simplemente dijo que se le tiene que respetar al mexicano en la forma más pacífica, llamó a la paz, y en una cuestión donde pues hizo lo que le tocaba hacer como parte oficial del Estado mexicano. La verdad es que no considero que esté llamando a ninguna revuelta, no está movilizando ninguna fuerza, y hay gente que le está acusando, ¿no? No solo en Estados Unidos, en México también me ha tocado escuchar y leer algunas columnas donde dicen que Claudia Sheinbaum es la culpable de esto, ¿no? Pero lo veo poco factible, poco real, y que obedece más a las políticas de querer estar golpeando a la presidenta más que a un análisis serio, ¿no? Entonces, pues también habrá que pensar que Claudia Sheinbaum dice esto porque le preocupan las remesas. No olvidar que las remesas es una entrada bien importante del país, y entonces habrá que cuidar al conciudadano que se encuentra allá, con papeles o sin papeles. El dinero entra igual, y eso es lo que le preocupa a Claudia Sheinbaum, ¿no? Por eso siempre está diciendo que hay que buscar otra forma que no sea las redadas masivas y lo que está proponiendo Donald Trump, ¿no? Entonces, Donald Trump se está jugando la mayoría en las cámaras, está jugando mucho futuro con estas acciones muy radicales, muy teatrales, muy llamativas, pero yo creo que le puede salir el tiro por la culata, y yo creo que le está saliendo así, porque muchas ciudades se están volteando en esto, se está haciendo muy impopular, y probablemente incluso los sectores que estén vacilantes con la derecha, al ver esta violación de Estados Unidos, al ver este racismo abierto, probablemente se muevan, si no a la izquierda, por lo menos no a la derecha con Donald Trump, ¿no? Pero como siempre, Tocayo Dineos, tu análisis, por favor. Pues en Estados Unidos hay 168 ciudades que se consideran santuario, en donde se tiene una tolerancia a las personas que tienen una situación migratoria no legal, donde se acepta la convivencia laboral, cultural, económica, política de comunidades que tienen origen latinoamericano de otras regiones del mundo, y obviamente como mayoría de mexicanos que son en términos económicos de ascendencia el 40 millones de personas, que son un porcentaje muy importante de los 300 millones que tiene Estados Unidos como población total. Donald Trump tiene la situación de que ha tenido la dificultad de poder dar resultados electorales, esos resultados electorales que puedan ayudar a su voto duro a sentir que se está avanzando en la agenda que él propuso en su segunda campaña presidencial. Y creo que es importante hacer hincapié en esa situación de que en Estados Unidos le han puesto a Donald Trump el apodo de taco, que en inglés es como que la burla de decir que es Trump que no ha podido cumplir sus promesas. Pero en el caso de la cuestión migratoria, es algo que sí podría presentar ante la opinión pública y su electorado como un éxito. Y la situación es de que se están tomando medidas en donde le están dando la importancia en términos mediáticos de que el ICE es el sistema jurídico de inmigración que tiene Estados Unidos en términos policíacos para perseguir a las personas que no tienen un estatus legal en la presencia de ese país. Está generando operativos en donde abiertamente se están rompiendo muchas normas que era una política no escrita dentro de estos 160 sitios que son muy tolerantes con la migración, en donde se estaba consciente que no se hacían redadas ni en escuelas, ni en iglesias, ni en centros de ayuda social, no se hacía en universidades, no se hacía en lugares que pudieran ser considerados como centros laborales. Y es en estos lugares donde la policía de migración está haciendo estas redadas, y la principal característica para hacer la detención es por el color de piel. Tú puedes ser un estadounidense que tuviste a lo mejor 3 generaciones antes familiares inmigrantes que eran de origen, por ejemplo, mexicano, y que tú ya jurídicamente eres estadounidense, ya pagas impuestos, ya tienes todos los derechos reconocidos, pero por tu color de piel ya te van a hacer la detención, se te expulsa del país, y ya después descubren de que tú estabas en una situación legal dentro del territorio nacional y que eras un ciudadano. Entonces, eso es lo que políticamente quieren que los medios de comunicación estén retomando, en donde se empiezan a dar los testimonios, los reportajes, en donde cómo se están persiguiendo a la gente en los campos de cultivo, en las fábricas, en las iglesias, en la calle,
que no se pueda presentar una orden de aprehensión por parte de autoridades y que simplemente sea una escalada en donde la población en general que están habitando en estos lugares de Estados Unidos ya tenga terror y ya no acuda a eventos deportivos, a espectáculos, no acuda a trabajar, no acuda a la escuela. Y eso parece ser que le está gustando al electorado que le dio el triunfo electoral a Donald Trump. También, como lo mencionas, es una forma de evitar que mediáticamente se pierda el punto que quiere mostrar Donald Trump de que él va a tener una lógica de recuperar a esa América anglosajona protestante, blanca, cristiana, que no les agrada la parte de aquellos estadounidenses que son de ascendencia mexicana, o que son de China, o son de India, o son de otras regiones de Latinoamericana. No hay que recordar que incluso la principal nación que recibe remesas es la India. India recibe más remesas que México, y a pesar que nosotros tenemos un ingreso anual evaluado en 63 mil millones de dólares. Entonces, eso es lo que es preocupante. Entonces, si lo vemos todo que lo está haciendo en términos mediáticos, donde está atemorizando a las poblaciones de estos 160 ciudades santuario, para que ya no vayan a trabajar, para que cierren los lugares donde están trabajando, ya no acudan a hacer sus eventos recreativos fuera de lo laboral. También cuando está mandando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, de los Marines, pues está mandando el mensaje pues de que cualquier tipo de organización pacífica la van a reprimir, la van a perseguir, van a meter la intimidación a la población, y eso también le gusta al electorado trumpista, en donde se manda el mensaje de que se está aplicando la ley y el orden, porque es una realidad, como en otras partes del mundo, como en México es muy conocido, que muchas veces las manifestaciones pequeñas y pacíficas son enturbiadas por pequeños grupos de choque que empiezan a hacer destrozos, que empiezan a hacer daños al patrimonio público, patrimonio privado, que empiezan a hacer quema de unidades, golpeo de policías, y los medios de comunicación a un pequeño grupo que está dedicado a hacer este tipo de acciones, que muchas veces son infiltrados por parte del poder político o económico, pues ya le dan mayor peso a eso que a otras manifestaciones. Entonces, tú tienes una manifestación donde participan 150,000 personas, pero hay un grupo de 50 que sale a hacer disturbios, pues los medios de comunicación van a darle la cobertura, y esas 50 personas son las que empañan la manifestación de otras 150,000 que lo hacen de manera pacífica, en una forma de mostrar su organización y repudio a las políticas de Trump. Entonces, esa fórmula la tenemos bien conocida aquí en México, y también se aplica por parte del establishment político y económico estadounidense. Y lo que creo que también se manda el mensaje es de que Donald Trump dice la parte mediática de que va a aplicar la ley y el orden, pero la realidad es que durante muchísimas décadas estos sectores mexicanos y extranjeros que viven de manera ilegal en Estados Unidos siempre han tenido una actitud pacífica, o sea, no tienen actividad que pueda desafiar al establishment jurídico, a la situación de que van a respetar las normas de convivencia social de la sociedad norteamericana. Digo, también estamos conscientes que hay miembros del crimen organizado, pero son una minoría de esos 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero cuando ya se manda ese mensaje de que estás mandando al ejército o a la guardia estatal, o federalizan los miembros de las guardias estatales para que reciban indicaciones por parte del gobierno de Donald Trump, pues se manda el mensaje de que si no hubiera sido por Donald Trump, hubiera habido un desastre de mayores. Entonces, es lo que se maneja con la caja china, es el distractor perfecto de Donald Trump. El problema es que este distractor de Donald Trump son los cimientos de una política que va a continuar más allá de su gobierno, que va a ser la política de expulsión de migrantes, la política de darle preferencia en términos laborales al ciudadano originario anglosajón, blanco y protestante, y ser una expulsión significativa de población que no cumple con las características de lo que le gusta a Estados Unidos. O sea, Donald Trump al mismo tiempo que hace esta expulsión de ilegales trabajadores ubicados en estas 160 y tantas ciudades que son santuario en Estados Unidos, está promoviendo la visa dorada, en donde si tú eres millonario, tienes una riqueza superior a 1.5 millones de dólares, te hacen la invitación a que te vayas a vivir a Estados Unidos. Es la migración que sí le gusta a ellos, tocayo. Así es. Por último, justamente no solo ver el sesgo mediático que tienen estas noticias en todos los medios hegemónicos, sino también esto, ¿no? Que Donald Trump no es un antimexicano solamente por decir que no le gustan los mexicanos, no le gustan los migrantes
de cierta clase social, ¿no? Obedece a cierta clase, porque mientras haya dinero realmente le importa poco. Por ejemplo, no solo está lo de la visa dorada, ¿no? Lo del muro y su famoso muro en su primer mandato, pues muchos de esos contratos se los dio a Cemex, ¿no? Que es la empresa mexicana de cementos, y pues eso nunca le importó y ni le impidió trabajar con ellos, ¿no? Entonces, mientras sea dinero, él está contento. La cuestión es que los migrantes que no dejan su dinero ahí con él, que no se lo dan a sus empresas, pues eso sí le molesta bastante. Entonces, como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, háganos saber qué opinan en los comentarios. Nos vemos la próxima vez.